Bueno, Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, gracias por aceptar la invitación y la visita que haces a esta cabina en este arranque de 2014. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días al auditorio. ¿Feliz año, podemos decir? Sí, feliz año. Podemos Muy decir, buen feliz año para todos. A pesar de lo que acabamos de oír. Sí, claro que sí. No, hombre, es que gran parte de aceptar tu invitación, Carmen, es el reto que tenemos y que nos hemos fijado en el PAN, de poder explicar mejor la reforma política electoral, porque creemos que no ha sido valorada, entendida, dimensionada como nosotros la vemos, y queremos entrar en este diálogo ciudadano abierto con la sociedad, con los institutos electorales, el federal, los locales, porque lo plantean, Carmen, como la desaparición del IFE, el gran logro de la democracia. Le estamos dando en la torre. Pues es al contrario, lo estamos graduando. Estamos haciendo el IFE, que es un instituto para organizar las elecciones federales, que sea la base para organizar las elecciones federales y las locales, que es donde está el tema. Ahí es donde nosotros tenemos identificado el gran rezago, el gran riesgo, el gran atorón de la democracia, de la transición, está atorada en los estados. Tú en su momento aquí mismo dijiste la frase que lo dice muy rápidamente: hay que arrancarle las elecciones a los gobernadores, y con esa frase ya no hay lugar a dudas de lo que estamos hablando. El poder de los gobernadores, que sobre los órganos que deberían ser autónomos, se impone en elecciones y en otros ámbitos de la vida de los estados de la República. Sí. El diagnóstico creo que se puede discutir, pero hay gran coincidencia entre los expertos y entre la realidad misma que arroja luces sobre el tema. El problema a resolver está claro. La manera de hacerlo es lo que estamos discutiendo. Sí. Goldemer en su momento decía, bueno, si tienes un problema, lo voy a citar mal, pero si tienes un problema en el brazo, una herida en el brazo, no se trata de cortar el brazo, en pocas palabras. La medicina es lo que hoy se está discutiendo, y lo que lleva a las voces que critican la reforma y que colocan la palabra riesgo sobre lo que han hecho los legisladores y los partidos políticos es el tema de hoy. Riesgo para la democracia, dice Córdoba ayer. María Marván, el documento del IFE, las voces que hemos escuchado. Riesgo como palabra. Riesgo de que los que tienen que hacer un rediseño reglamentario y secundario a una reforma que va en camino y que, salvo que algo ocurra en este momento, se da por sentado que se va a aprobar en términos constitucionales. Riesgo de que no les dé tiempo de hacer un nuevo COFIPE, una ley de partidos, y que entonces se eche a andar el transitorio, que es una reforma constitucional que cambia radicalmente, dice Córdoba, el régimen electoral mexicano, con una aplicación de normas secundarias propias del régimen anterior, de la legislación anterior. Riesgo a la democracia, riesgo de que no salga bien, riesgo de que echemos por la borda lo que se ha construido con muchísimo dinero público y muchos lustros y muchas reformas previas. ¿Qué dices frente a eso que voces como las mencionadas están planteando? Que hay que tomar riesgos en esta vida, Carmen, si no, no vas a hacer nada. Si te paraliza el miedo, la aversión al riesgo, pero no te vas a paralizar. No son riesgos. A ver, pero si una reforma no debería riesgos. No, siempre hay riesgos. Todo cambio es un riesgo. Pues, ¿cuáles son los riesgos que te están diciendo? Son dos y muy simples. Venga. Que no salga a tiempo. Y que no salga bien. Y que no salga bien. Pues no más. Bueno, pues es todo, Carmen. Ahora pero vamos a ver, vamos a ver. Y lo que va de por medio es mucho. Vamos hablando despacito. Venga. A ver. Me cuesta trabajo, pero venga. Bueno, yo hablo rápido, pero venga. Despacito, ok. Vamos a hacer una ecualización aquí. Venga. Que no salga a tiempo. En política los tiempos son vertiginosos. En 120 días, ¿te acuerdas la frase de 120 días? Todo lo que pasó. Ni me digas, pues todavía ni lo recuperamos. Ok, todavía no nos recuperamos de eso. Salieron reformas constitucionales, la energética, la financiera, la del IFAI, la política electoral en 120 días. Sí. Tenemos 120 días ahorita para hacer la reglamentaria de esta reforma. Hay tiempo, Carmen, hay tiempo. Además ya estamos trabajando. ¿Qué nos están pidiendo el IFE? Y con mucha razón y con mucha interés lo recibimos. Un diálogo
escuchar los planteamientos para que sean atendidos la visión de los que están operando las elecciones desde el Consejo Nacional. Y eso, pues ya está. Yo me reúno el lunes con Lorenzo Córdoba, con los 4 consejeros. ¿Ya hiciste cita aquí en el pasillo? No, desde antes. Él ya estaba agendado desde antes, desde que él asumió la presidencia rotativa, nos pidió la cita y la agendamos con los 4 formalmente y ir viendo estas preocupaciones para atenderlas. Pero básicamente son cosas técnicas que se pueden atender. Te lo digo aquí, que los materiales de capacitación, que quién los va a hacer y que con qué vas a capacitar si uno los imprime y el otro los hace, son cosas muy simples. Hay temas de fechas, hay temas de coordinación, pero el espíritu es muy sencillo, que sea el estándar democrático del IFE el que se aplique a nivel nacional, incluyendo las elecciones locales. Después de la pausa, Gustavo, regresemos a ese punto, que como bien dices fue el principal impulsor de lo que pasó. Volvemos. 9:07, tiempo del centro de la República Mexicana. Gustavo Madero. Bueno, nos quedamos en el punto de esta gran discusión al final de cuentas, porque no es que seas el único responsable, pero sí te adjudico una responsabilidad principal en el impulso a una reforma político-electoral como esta. De hecho, se condicionó la reforma, híjole, voy a decir así la palabra, mayor, me vas a matar, pero así lo digo, la reforma petrolera, que es la que verdaderamente parece ser el principal interés del gobierno mexicano federal, y tú dijiste, si no se da esta, no se da la otra. Así lo dijiste. Y también el PRD en su momento, pero en fin, si no eres el único, eres uno de los principales promotores de esta reforma político-constitucional. Tu responsabilidad política es mayúscula y por eso entiendo que aceptas esta invitación y dices, vengo a defender lo que se hizo y vengo a decir que es tremendismo. ¿O dijiste no. Alarmismo? ¿Qué palabra usaste tú? Alarmismo. Alarmismo. Están usando para decir que van a venir problemas y que está en riesgo la democracia. Para ti no hay riesgo de la democracia. Dijiste, y siempre hay riesgos cuando se hacen reformas. Sí, hombre, o sea que sí está en riesgo la democracia mexicana. Siempre, todos los días. A ver, otra vez te lo digo, porque luego las frases nos todos los días está en riesgo, Carmen. Pero aquí por esta reforma. Lo hemos discutido. Pero por esta reforma. Déjame decirte, a ver... cuando firmamos el pacto tú decías, a ver, esto va a llevar a fortalecer al Estado mexicano, puede fortalecer a 2 estados mexicanos. Yo quiero que fortalezca al Estado democrático mexicano y hay quienes quieren fortalecer al Estado autoritario mexicano. Y hay coincidencias en algunas partes y hay diferencias en lo esencial. Entonces, el riesgo está, Carmen, y por eso vas a no intentar fortalecer al Estado democrático porque se puede fortalecer el otro. No, hay que entrarle con todo y lograr que se fortalezca el Estado democrático. Bien. Así lo veo. Visto así, déjame tomar tu palabra. Y tú dices, riesgo siempre hay en la vida. Sí, no, pero hablemos de este riesgo en particular y de estas voces que dicen riesgo a la democracia y riesgo a los próximos procesos por razones que ya se explicaron. A ver, riesgo que no me la aprueben esta en los congresos locales. ¿Existe? Claro que existe. ¿Se va a dar? Claro que no se va a dar, Carmen. Y muchos están y ven los periódicos y todos los días, urgimos a los congresos locales para que aprueben. Vas a estar viendo, repitiendo eso una semana, 2 semanas. Al final del día me invitas aquí y vamos a decir, el día de mañana se promulga la reforma política electoral. ¿Mañana? El riesgo existe. Pero que se va a presentar, no creemos. Hay que tomar el riesgo. Nos pueden dejar colgados de la brocha. Sería una estupidez, lo tenemos valorado, medido, no va a suceder. Pero que el riesgo está, pues está. O sea, puede pasar que no se termine de aprobar la reforma constitucional en los congresos que faltan. Claro que puede pasar. ¿Y te dejarían colgado de la brocha? Sí, que va a suceder. No va a suceder. No va a suceder. A ver, mira, de aquí hay estados gobernados por el PAN que todavía no la aprueban. ¿Qué es? ¿Porque están apostándole a que no se apruebe la reforma? No, porque esta reforma salió al último periodo, en el último momento. Pero no te preocupes, los congresos pueden aprobar en 15 minutos, ya se vio. Bueno, pues van a aprobar en 15 días. En 10 minutos, un congreso que aprobó en 10 minutos una reforma constitucional. En 15 días me invitas y vas a ver que ya va a estar. Bueno, demos entonces por hecho que habrá reforma constitucional. Claro que hubo riesgo, valía la pena tomar el riesgo, valía la pena tomar el riesgo. Bueno, para cerrar esta parte de la conversación está el conjunto de ingredientes, ya no de los tiempos, que por supuesto es fundamental para el tema de riesgo si no se logra
construir en estos días que vienen el andamiaje necesario. Pero bueno, en el contenido de la reforma hay muchas cosas. Una de ellas que tiene que ver con el grado de discrecionalidad que quedó ahí implantado, con el podrá famoso. Yo me acuerdo que cuando tú dijiste hay que hacer esta reforma, dijiste que, no lo dijiste así, pero prácticamente centralizar, darle al IFE, al INE, las herramientas legales para que sean las autoridades mayores en materia electoral y prácticamente arrancarle a los institutos, eliminar los institutos locales, eliminar los tribunales locales, y quedó un híbrido. Quedó una cosa ahí que me imagino la batalla política por arrancarle eso a los gobernadores no fue fácil, y tan no lo fue que quedó un híbrido bastante raro, ¿o no? De lo que tú decías a cómo quedó un híbrido raro. Y que dejó la palabra podrá, que en una ley para darle atribuciones a una institución no es lo más deseable. ¿Cómo que podrá? Nosotros le estamos dando todo las facultades fundamentales al INE. Incluso para nombrar a los integrantes de los institutos electorales locales. Desde ahí le estamos dotando del mayor reconocimiento, el mayor tributo a su desempeño del IFE, es que ahora puedan ellos nombrar a los integrantes de los consejos electorales. Incluso van a desempeñar directamente una serie de funciones que hasta ahorita desempeñaban los institutos locales, el INE. Y podrá, si se lo pide el Instituto Electoral, organizar las elecciones también el INE. Pero lo esencial, ¿qué es lo esencial? A ver, ¿qué va a hacer el INE? La capacitación electoral, la geografía electoral, el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas, el PREP, los lineamientos, reglamentos, criterios y formatos en materia de encuestas, la fiscalización, Carmen, de todas las elecciones locales. ¿De veras? Todo esto. Bueno, si lo vas a, espero que lo hagan, no se me queden como Monex ahí que se quedaron a la mitad del camino. Y luego si tienes el caso Monex. Bueno, pero no por eso, o sea, yo avancé más con Monex en el IFE que en los estados. Y queremos que ¿y es un pendiente Monex todavía? Claro, ¿O ya lo claro, por perdido? No, es un pendientote, es un pendientote. ¿O el Pacto por México incluyó ya a un lado el tema Monex? No, al contrario, el Pacto por México incluyó 11 puntos del adendum, que para mí es un error que el PRD se levante la mesa porque me está dándole una excusa perfecta al gobierno para decir, mira, pues ya. ¿Y uno de los adendums es esto? ¿Monex? Sí. No, acuérdate, ese es todo el informe del manejo financiero, la transparencia, el uso de los recursos, el manejo de los padrones, las organizaciones de la sociedad civil para participar, auditar y vigilar las altas, bajas en los padrones de beneficiarios de todos los programas sociales. Eso es impulsar la democracia en México. Pero si el pacto se murió, dice Zambrano, no se va a cumplir los adendum. Yo voy a seguir insistiendo, porque esa agenda es democratizadora de México, Carmen. Hay quienes creen que este proyecto y ese es el riesgo que no lo logremos. Si cejamos en este intento, podemos liberar al gobierno y al PRI de compromisos asumidos públicamente para seguir democratizando a México, a la economía, a la política y a incluso a los sindicatos. Y contribuir involuntariamente a la reinstauración de un régimen antidemocrático, autoritario. Ese es el riesgo. Sí, ese es el riesgo. Hay. Claro, es un riesgo, Carmen. Y lo ves clarísimo. Es clarísimo. Lo vimos tú y yo desde la primera vez que hablábamos del pacto. Y tú lo veías, porque acuérdate que también sorprendimos, Carmen, y de repente ya lo damos como si fuera algo muy sencillo. Una ley de telecomunicaciones y de competencia económica que sorprendió a la alza. Y esa tiene toda la posibilidad de consolidarse y avanzar, y en esa tenemos que trabajar en las leyes reglamentarias próximas. Ese es nuestro reto. Si no lo hacemos, vamos a perder la gran oportunidad de democratizar a México y modernizar a México. Gran oportunidad. Déjame ir a una pausa, Gustavo, y bueno, como el tiempo es un bien escaso, no solo para hacer un nuevo COFIPE, sino para este programa, déjame hacer una pausa. Y hablando de los compromisos y de la vocación democrática que
que debe prevalecer en este tipo de decisiones. Hay un capítulo de toda esta historia del fin de año y de las reformas que se aprobaron que a mí me genera enormes dudas de la postura del PAN, hablando contigo, pues, que es el interlocutor que amablemente está esta mañana aquí, cuando se permite o se deja pasar un tema que es toral, porque forma parte de las reglas del juego para participar en la democracia. Tú te acordaste de Monex, desde luego, que es el gran pendiente de la transparencia y de la fiscalización electoral, un gran expediente abierto, digámoslo así, pero está la herramienta que debe construirse para evitar, por lo menos, que se repita lo que ya ocurrió. Después de la pausa, te pregunto, ¿dónde estaba Acción Nacional una madrugada de estas cuando se cambió una palabra en las reglas del juego para participar? Volvemos. Bueno, entramos a las 9:20 en esta conversación con Gustavo Madero. Tú mismo mencionaste hace un momento el tema Monex, que es un asunto pendiente para la historia reciente mexicana, para la historia mexicana, que es, ya ni me detengo más, esta serie de informaciones que hemos aquí presentado, conversado, reportado, que nos habla de lo que ocurre en las contiendas político-electorales, en este caso una contienda presidencial, de manera indebida y que debería ser sancionado por la autoridad y que debería ser investigado y en su caso sancionado por la autoridad. Estructuras paralelas de financiamiento con origen el dinero desconocido, pero con claros informes de mecanismos de concentración y dispersión de los recursos a través, en este caso, de Monex. Así que ahí queda pendiente el asunto y me alegra que digas que el tema no está muerto para el PAN ni para ti, porque es un tema que debe ser algún día esclarecido. Así como vemos ese tipo de cosas a la hora de competir y de disputar el poder político en México en una elección, se ven también otras situaciones que desde luego impactan enormemente una elección y la pueden determinar. Por ejemplo, que un candidato esté montado en un mecanismo de promoción en radio, televisión, etcétera, etcétera, fuera de lo que la lógica y lo que permite la ley para razones de equidad y de competencia. El propio presidente de la República es, desde luego, un caso ejemplar de lo que estamos hablando. La televisión promoviendo durante tiempos indeterminados a una figura pública que se convierte en candidato y después presidente de la República. Bueno, hoy vemos un clon que es Manuel Velasco, que parece querer seguir, y si no quiere seguir, parece algo que repite el modelo. Promoción desmesurada de la figura del gobernador de Chiapas, que no es el único, pero a este se le pasó la mano. Y entonces, en las reglas del juego político electoral, resulta que en una madrugada alguien mete la mano y cambia una palabra en una de las partes de la redacción de la nueva ley que permitiría una causal de nulidad de una elección si se demuestra que alguien adquirió presencia en medios de manera indebida a lo que la ley dice. Y alguien dijo, mejor no le pongan adquirir, sino pónganle comprar. No es ingenuidad, no es menor, hay gran trascendencia en el cambio de la palabra. Porque la palabra comprar como quedó implica que para demostrar que se compró algo, pues se tiene que mostrar un documento, un contrato, etcétera. La palabra adquirir, que fue muy discutida en el Senado, de donde venía esa reforma, se la cambiaron. Pues ¿dónde estaba el PAN? No, que muy, sácale punta para el tema de la democracia, es una trampa muy grave el cambio de la palabra. Y tú lo sabes, desde luego. A ver, Carmen, yo primero que nada creo que es un avance mayúsculo el que se pongan 3 causales de nulidad de elección, precisas en la nueva ley electoral. Y dice, la ley establecerá un sistema de nulidad a las elecciones federales y locales, Carmen, esto es importante, ¿sí? Por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Cuando se exceda el gasto de la campaña en un 5% del monto total. Si se excede un 5%, ya puedes
Anular y la acción. diferencia, es importante recordarlo, entre el primero y segundo lugar es menor del 5%, es un causal de nulidad. Cuando se compre cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, y este es el comentario que estamos haciendo, si se dice comprar o adquirir. Y cuando se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Entonces, para nosotros es una gran ganancia, esto no lo teníamos. Causales de nulidad. Nosotros creemos que el PRI gana a billetazos y con engaños, y creemos que con esto le estamos quitando que gane a billetazos. Ahora, en la adquisición o compra de cobertura informativa, el tema que estamos mencionando es la demostración de cómo se da. Y para mí, mejor que discutir si comprar o adquirir, pues que diga los dos supuestos y con eso se incluye todo. Mejor aún. Mejor aún. Mejor aún. Cuando esto Pero se nada aprueba, más quedó comprar. sí, cuando esto se aprueba, Carmen, tuvimos un dilema grande. Acuérdate, ya había cerrado la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tenía una sola sesión. Si la regresaban a Cámara de Diputados, no estaría, ahorita estarían todavía peor estos alarmistas de que dicen, oye, ni siquiera se fue a las cámaras locales para empezar el proceso de aprobación en los congresos locales de la reforma política electoral. Entonces estaría todavía más en riesgo lo que a ti te preocupa y le preocupa a mucha gente enterada y de las autoridades. Entonces se tomó el riesgo de decir, bueno, vamos a que esto recorre el camino y vamos a profundizar y a corregir y enmendar esta situación en el próximo periodo ordinario de sesiones con una reforma constitucional. ¿Se corregirá? Sí. Sí. ¿Estás de acuerdo que es un tema que toca sí, yo creo que un asunto central? mejora. Es una discusión, son puntos de vista. Yo creo que es mejor que se amplíe a que se restrinja. Ah, pues un buen dato. Sí se amplía, pero entonces tendrá que venir una nueva decisión sobre esta materia. Es y correcto. estás adelantando que hacia allá va la ruta del asunto en materia de comprar y adquirir. Buena noticia y ya la iremos viendo cuando la traduzcan en hechos. Gustavo Madero, entramos en la parte final de esta conversación y hay un montón de asuntos que desde luego están a la mesa. Sobre este en particular, el PAN dice, vamos al IFE y le vamos a pedir al IFE que revise el caso del gobernador de Chiapas que ha estado expuesto o sobreexpuesto del fin de año para acá en esta campaña que, bueno, pues ya ha dado mucho de qué hablar. María Marván y Lorenzo Córdoba en diferentes momentos coinciden en que va a llegar al IFE, algo que el PAN promueve para que se revise el caso del gobernador de Chiapas, pero los dos dicen con un artículo 134 no reglamentado desde hace varios años por culpa de los mismos, no lo dicen así, pero digamos de la misma cúpula, de la misma clase política, y entonces le van a dejar a la autoridad electoral la responsabilidad de resolver el caso que ustedes le llevan sin haber dotado a la autoridad electoral de las herramientas para que lo procese. Fíjate tú en dónde andamos. Sí, yo no comparto esa resignación. Es un hecho que no está reglamentada el artículo 134 y que por eso ya, ahí muere. No vamos a hacer nada. Primero reglamentenlo, ¿no? Debe ser bueno. Bueno, sí, pero como no lo está, pero si tú no eres el legislador, suceso ya está. si tú no eres legislador, tú eres el consejero nacional del IFE. Dices, no, pues, oye, está muy fácil, no está reglamentado. Siguiente asunto. ¿Así? ¿Así entendiste a María y a Lorenzo? La democracia y la inequidad y el compromiso. Digo, pues hay que arriesgar poquito, ¿no? Hablando de riesgos. Todavía hay que irse a un tribunal. Todavía va a ir al tribunal. Pero antes pues va a tiene ser que resolver el importante IFE. un pronunciamiento. Y el decir, pues no está reglamentado, no estamos en campaña, todavía no empiezan las campañas, no hay nada que sancionar. Ah, caray. Pues qué frustrante. Qué frustrante. Esa visión a mí me frustra. ¿Qué esperarías del IFE entonces? Pues Sí. algún paso un poco más a los límites. Por ejemplo, tienes, ¿verdad? Decir, pues un reconocimiento, un pronunciamiento de que esto está violentando una disposición constitucional. Pero ¿cómo se puede pronunciar el IFE si no le dieron las herramientas ¿cómo para no? sancionar? Pues el único partido que presentó un recurso fue el PAN, nadie más.
Y resulta que ahora pues va a decir, no, pues es que fíjate que todavía no reglamentan el 134, regresen cuando lo reglamenten. No podemos estar en una posición de esta naturaleza. En México hay que ir arreglando muchas cosas, Carmen, pero estamos con un rezago legislativo muy fuerte. Creo que estamos avanzando, pero sí no podemos estar en la zona de confort. Tenemos que tomar riesgos todos y tomar definiciones. Y para esto es la justicia. La justicia debe ir más allá de una visión pues nada más administrativo-burocrática, decir cuáles son las definiciones que te da las reglas del juego explícitas de una disposición. Tienes un sistema electoral que prohíbe el dinero, que prohíbe un cierto conjunto de cosas para dotar de equidad a las contiendas, y bueno, hay omisiones graves como esta de tener una disposición legal que dice que no se puede usar de la manera en que se usan los recursos públicos y otros de procedencia desconocida para promover las figuras políticas en nuestro país en tiempos de campaña y también fuera de campaña, como es el caso de los gobernadores. Tienes eso, pero no tienes las herramientas necesarias para que esa norma prohibitiva o restrictiva se aplique cabalmente. Gran omisión, clara omisión que desde luego también se tiene que subrayar. Así es. Pero también debo ir al punto siguiente. Alguien me dijo, y con razón, ¿por qué el PAN va al IFE y dice, miren a Velasco, el de Chiapas, y yo pongo un recurso en el IFE y a ver qué hace el IFE? Cuando tiene gobernadores panistas que podrían estar en el mismo supuesto. Por ejemplo, me decían el gobernador de Puebla que hace promociones o autopromociones muy intensas de su propia imagen, y otros gobernadores, digamos que es una práctica recurrente. ¿Por qué el PAN con sus propios gobernadores no tiene una congruencia en relación a lo grave y al daño que causa ese tipo de conductas políticas y de uso de recursos con sus propios gobernadores? A ver, Carmen, nosotros estamos en contra de este manejo con los propios y con los extraños. Esto no es el modelo de comunicación que aprobamos en la reforma electoral del 2008. La imagen personalizada de los funcionarios públicos está restringida. A mí me gustó incluso la interpretación de María Marván, dice, incluso para los informes, dice, pues como si una disposición constitucional te la prohíbe, tú dices, bueno, pero para los informes sí, aunque en la Constitución no existen esas excepciones, ¿no? Nosotros vamos por ese modelo, Carmen. Pero a ver, ¿qué haces tú como presidente del PAN con tus gobernadores? Yo estoy de acuerdo. Moreno Valle dice. Y yo lo que le pediría a cualquier presidente de otro partido que presenten también los recursos correspondientes. O sea, nosotros los acompañamos en esto. ¿Tú presentarías un recurso como el que presentas contra Velasco en Chiapas, contra un gobernador del PAN? No lo tengo documentado así, Carmen. Yo honestamente digo, ya, esto es lo que siempre sucede. O sea, tú haces una acción y dices, sí, entonces no sirve nada porque No es que no sirva. Bueno, pues no es que no sirva, es que está bien que se amplíe la exigencia. Exacto, pues eso es lo que estamos diciendo. Esto hay que impedirlo, esto hay que evitarlo. Con propios y extraños siempre. Ayúdenos. Y le pides al IFE que exactamente haga, que tome, que se vaya al límite y se pronuncie. Aunque no tenga herramientas para sancionar. Aunque no tenga herramientas, decir, a ver, nosotros creemos que esto está mal, bla, 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 y nos vamos al tribunal. Y se pone suave. O sea, tú le pedirías al IFE que diga, ya como dijo María y Lorenzo, el artículo 134 existe, lo tendríamos que sancionar, pero no tenemos las herramientas para hacerlo. El IFE tendría que decir, denos de esas herramientas y en lo que nos las dan nos pronunciamos por esa práctica. Porque está infringiendo, porque está reconocer que está infringiendo una disposición constitucional. Eso es lo que sí está haciendo. ¿Qué dice el IFE? Entonces, ¿tú quieres que el IFE diga, sí, Velasco infringe una disposición constitucional, exacto, pero no lo podemos sancionar porque no tenemos herramientas? No está reglamentado. Ese es tu deseo, sí, y tu llamado. Sí. Ahora, ¿qué es lo que te dice? Bueno, es que nosotros somos organizadores de elecciones. Y esto no es una elección. Entonces, esto no le corresponde al IFE. Le corresponde a otra autoridad. Y esa otra autoridad no existe. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué hacemos? Digo, yo estoy de acuerdo y siempre vas a regresar al 134, que hay que legislarlo. Pero ahorita están sucediendo casos que hay que irlos documentando, irlos señalando y combatiendo. Gustavo Madero, nos despedimos y te agradezco mucho tu presencia esta mañana aquí. Déjame cerrar y dejar el tema electoral y político en este momento y
preguntarte sobre otra de las reformas del año pasado, todos los paquetes de reformas del año pasado, que también está generando mucha discusión pública en estos últimos días y horas. El asunto fiscal. Estamos hablando de la construcción de normas y de la aplicación de las normas y de lo que sucede o deja de suceder acorde a recientes reformas como las que aquí hemos comentado. La lista de el SAT de gente no localizable, pues ya ha generado desde luego reacciones diversas de gente que dice yo aquí siempre he vivido y yo sí pago mis impuestos, etcétera. El tema principal radica hoy en la interpretación de la ley que se aprobó sobre créditos condonados, sobre créditos fiscales y que la autoridad electoral, la autoridad fiscal dice no vamos a dar a conocer. ¿Qué postura tiene el PAN sobre las listas del SAT y sobre lo que es la interpretación de una ley aprobada? A mí me gustó muchísimo el pronunciamiento de José Woldenberg y yo lo suscribo. Es algo bueno, pero hay que aplicarlo bien. Y creo que aquí, no sé si involuntaria o voluntariamente, no se aplicó bien. Escuché el pronunciamiento de Diana Bernal, Ladrón de Guevara, la Procuradora de Defensa del Contribuyente, y yo coincido. Yo creo que en todos los casos debe de existir esta publicidad y no aplicar el criterio de retroactividad solo para los casos de domicilios no encontrados y no para las condonaciones. Creo que el espíritu con el que se hizo esta reforma lleva el espíritu de publicar, hacer visible como un acto de transparencia, pero también como un acto para buscar el cumplimiento de la norma. Este es algo que nosotros creemos que está la autoridad utilizando una interpretación muy, otra vez, conveniente en su zona de confort y no está asumiendo el espíritu pleno de cómo se redactó la reforma. ¿Qué piensas de lo que dijo Emilio Gamboa ayer, que dijo mejor que se revise el asunto, que el SAT encuentre otra manera, como si al SAT le tocara hacer otro arreglo? No, yo también escuché, yo esperaría, aquí tenemos la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que es un instrumento nuevo, Carmen, que surgió hace un par de años y que cada día está tomando una mayor participación y preeminencia en estos asuntos. Y en este ni se diga. Y en este y en otros creo que va a tomar cada vez más. La reforma misma la dota a la Procuraduría, incluso de mayores facultades ahora. Pero sigue siendo un ombudsman y puede haber una recomendación. No. Además de eso, ya puede incluso llegar a ser intermediario con la autoridad y resolver muchos casos, ¿no? Entonces, yo esperaría que esto se insistiera y que la autoridad corrigiera. Que el SAT cumpla lo que la ley dice, es decir, si publicó la lista de los no localizables, que publique también los que tienen que ver con sentencias condenatorias por un delito fiscal, los que tengan créditos fiscales que hayan sido afectados en términos de artículo 146 y los que hayan sido condonados en algún crédito fiscal. Los 6 supuestos. Los 6 supuestos con el mismo criterio de transparencia. Y así como José Woldenberg no fue buscado después del 1 de enero y no localizado después del 1 de enero, sino antes, y hoy aparece en esa lista, de la misma manera los que ocurrieron en estos supuestos antes del 1 de enero también aparecen. ¿Y con qué nos toparíamos, te imaginas? Estaría suave. Estaría suave es lo saber, que queremos, ¿no? Es lo que queremos saber. ¿Queremos ver? Bueno, queremos ver, veremos qué decide. Vamos avanzando en transparencia, vamos avanzando en democracia, Carmen. Yo sí quisiera dejar el sentimiento, sé que existe la preocupación, pero que todas estas reformas tienen contenidos democratizadores, que los impulsemos. Y aquí la sociedad civil, en alguna de tus entrevistas, yo hablé que la sociedad civil no estaba muy consciente de la dimensión de los cambios que se dieron en el 2013. Hay grandes oportunidades
de utilizar estas reformas para democratizar y modernizar a México. Y hagámoslo para que no se fortalezca un Estado autoritario, sino un Estado democrático. Déjame cerrar, perdóname que ya te había despedido prácticamente, pero déjame cerrar con un último asunto, porque estoy recibiendo con nuestro equipo de redacción un mensaje que sabemos dará a conocer pues hoy Marcelo Ebrard, el ex jefe de gobierno del DF, bueno, en fin, ya lo ubicamos perfectamente, Ebrard, que envía una comunicación en donde está planteando que los saldos de las reformas al 27 y 28 constitucionales fueron los más graves, pero no son los únicos, que el tema central es tuyo o mío. No, tuyo. Uy. ¿Dónde estará mi teléfono ahí? ¿Ya viste la película de Woody Allen? No. No te la pierdas, la de Yasmín Azul. Hay un momento donde suena un teléfono como este y todo el cine ve si es suyo. Creo que es el caso. El reflejo. Es una gran película, gran película la de Woody Allen. Me acordé por el teléfono que quiso, no. Bueno, el que me llamó, pues estoy al aire. O la que me llamó o el que me llamó. Ebrard va a decir, y adelanto aquí, un mensaje que está centrando el tema en la reorganización de las fuerzas progresistas, convencido de que hay un estado de emergencia nacional. Fíjate qué diagnóstico hace Ebrard, déjame, te lo pongo aquí en suerte, Gustavo. Estoy convencido de que México atraviesa por un estado de emergencia nacional en el que la violencia, la inseguridad, el desempleo y el rezago y abandono social en general ilustran una grave descomposición. Advertí en su momento de la inconveniencia de participar en el Pacto por México, se lo va a decir a los del PRD. Los saldos de la reforma 27 y 28 constitucionales fueron los más graves. El gobierno federal utilizó en unos temas al PRD y en otros al PAN. Marcelo Ebrard dice, en unos temas utilizó, es la palabra usada, al PRD y en otros al PAN. Esa fue su táctica y se cayó en la trampa. Presenté en octubre una encuesta nacional en la que se mostraba cómo el PRD no solo no recibía reconocimiento por su colaboración con el gobierno federal, sino lo contrario. Salimos demasiado tarde del pacto cuando el daño estaba hecho. En el campo político y estratégico, mientras tanto, impera la división en las izquierdas. Será decisivo lo que hagamos este año, dirá Ebrard, y nos adelantamos con este documento que tuvimos acceso. Te lo pregunto porque te alude, como presidente del PAN, dice que fueron utilizados y que cayeron en la trampa. No comparto. Nosotros sentimos que salimos con una victoria cultural, porque las reformas que se aprobaron llevan el ADN panista. La reforma energética es nuestra reforma, no fuimos utilizados. Nosotros salieron nuestra reforma con los votos del PRI. Así salió. Nuestra reforma política, ¿No sería, nuestra reforma en telecomunicaciones. Déjame ponerte el torito. Sí. Perdón que estás aquí, ¿Sí? Pero ¿no sería que el PRI en realidad tenía esa misma reforma y que ustedes pagaran el costo político? Pues si estuviera así, Carmen, es el que tuvo que contradecirse. Es el que tuvo que correrse hacia la propuesta del PAN. Históricamente tuvo que hacer un corrimiento y enterrar un discurso nacionalista revolucionario del monopolio de Estado en las paraestatales. Eso lo hizo. Y eso es para nosotros una victoria cultural, porque nosotros esto lo hemos impulsado siempre. El PRI se opuso siempre, y ahorita tú dices, en su subconsciente o en su fuero más íntimo lo quería. Bueno, pues esa es una victoria cultural nuestra. ¿No es una victoria cultural nuestra, porque nosotros creemos que esta es buena, Carmen. Creemos que esto le va a ayudar a México y a los mexicanos a tener mayor crecimiento. O sea, no estoy aprobando una reforma que va a poner en retraso a México, sino al contrario, lo va a modernizar, lo va a abrir, le va a dar mayor competencia, mayor disposición de energéticos que no hay. Eso digo, cómo somos testarudos de que teniendo un modelo ineficaz queremos insistir en él cuando todo el mundo ya cambió y nosotros seguimos importando gas, gasolinas y fertilizantes. ¿No es para ti entonces una trampa en la que cayeron, como plantea Ebrard? No, estaba muy consciente, el PAN estaba muy consciente. Y ¿No trabajaron para el PRI ustedes? Al contrario, nosotros creemos que nuestra agenda es la que finalmente quedó aprobada. Pues Gustavo Madero, te aprecio tu presencia en este programa y nos mantendremos en comunicación, si me lo permites. Gracias y hasta la próxima, presidente del PAN. Son las 9:43, tiempo del centro de la República.